En esta oportunidad vamos a recordar y conocer un poco más de lo que es el dictamen de auditoría. Se hace indispensable conocer primeramente el concepto de auditoría para tener un poco más claro y conocer a dónde tiene que llegar el auditor partiendo desde el concepto de auditoría. Por lo tanto, el concepto de auditoría nos dice que es el proceso que efectúa un contador público independiente. Hablando de contador público independiente, estamos hablando propiamente del auditor. ¿Quién es el que examina los estados financieros? ¿Preparados por quién? Tiene que ser estos estados financieros preparados por la entidad o por la empresa que está en auditoría o en examen. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de reunir elementos de juicio suficientes para obtener el resultado final, que será la opinión profesional sobre los estados financieros examinados. Opinión que estará plasmada en un documento formal, legal, denominado dictamen. Entonces, como podemos darnos cuenta, el objetivo de la auditoría es obtener un resultado final plasmado en un documento legal denominado dictamen. También es importante que nos basemos y conozcamos lo que nos dice la norma internacional de auditoría número 200. Y ella nos dice claramente que el objetivo de la auditoría es incrementar el grado de confianza de los usuarios. ¿Quiénes son los usuarios del dictamen? Los usuarios del dictamen, pues son aquellas personas interesadas, especialmente los accionistas, los socios de la empresa, los administradores, esto en el sector interno. Y en el sector externo tenemos que incluso el gobierno es el primer interesado en auditar las empresas privadas. Conocer aquellos resultados para poder tomar decisiones en relación a la política económica del país. También nos dice que el auditor planificará y ejecutará la auditoría con escepticismo profesional. ¿Qué quiere decir este escepticismo profesional? El escepticismo profesional es aquel que el auditor, al revisar, al ejecutar la auditoría, pues siempre tendrá que tener mucho cuidado. Siempre está pendiente de que pueden existir áreas de riesgo. Siempre los auditores estaremos pendientes de adentrarnos, como dije anteriormente, en las áreas de riesgo. Además, la opinión profesional que el auditor plasma en el dictamen, pues es un juicio profesional. En este sentido, el auditor se convierte en un juez al dejar una opinión sobre la credibilidad de los estados financieros. Vuelvo a repetir que los estados financieros tienen que ser elaborados por la administración de la empresa en auditoría. De tal manera que el auditor recepta estos estados financieros para proceder con su trabajo de auditoría. Vamos a recordar el concepto de dictamen de auditoría y nos vamos a fundamentar en lo que nos dice la norma internacional de auditoría 700. Dicha norma nos dice que es la opinión del auditor
en relación a la revisión de los estados financieros. Como estamos hablando de una auditoría financiera, pues el objetivo es revisar los estados financieros, el contenido de los estados financieros. Como producto final de la auditoría. Entonces, luego de haber realizado todo el proceso, haber pasado por la fase de planeación, ¿cierto? Las fases de la planeación, vamos a recordar, ¿no es cierto?, que tenemos que son la primera, investigación a los aspectos generales y particulares de la empresa, es decir, el conocimiento de la empresa. Luego pasamos a determinar las áreas de riesgo con la finalidad de evitar que hayan incorrecciones materiales. Como tercera fase, ¿no es cierto?, tenemos que pasar por el estudio del control interno. Estudio y evaluación del control interno, una fase muy importante para conocer los procesos y procedimientos que aplica la empresa para su administración. Luego tenemos la programación del trabajo, es decir, la elaboración de los procedimientos, o más bien la descripción de los procedimientos que los dejamos impresos en el programa de trabajo, que es el que nos sirve de guía para desarrollar la auditoría. Una vez que, ¿no es cierto?, conocemos la empresa, determinamos las áreas de riesgo, realizamos el control interno, todos los procedimientos que vamos realizando a los diferentes componentes del estado financiero, pues todo este conjunto de trabajo nos lleva ya a tener una conclusión del contenido de los estados financieros, y de esta manera el auditor puede ya expresar una opinión, que es la que estamos buscando en el dictamen. Entonces, volvamos de nuevo al concepto y decimos que el dictamen, pues, ¿no es cierto?, es el producto final de la auditoría, y que es en donde el auditor dice si están bien o están mal los estados financieros, en pocas palabras. Y en el caso de estar con algunos errores, pues también tendrá que dejar indicado el grado de error inferido. Vamos a revisar brevemente algo muy importante dentro del dictamen de auditoría, que es el tipo de opinión que el auditor puede manifestar o puede expresar de acuerdo a la revisión previa de los estados financieros. El tipo de opinión es el que prácticamente da el nombre al dictamen. Luego vamos a hablar de la estructura del dictamen para poder también tener claro estos dos términos, la opinión y el dictamen. Entonces, el tipo de opinión que el auditor puede expresar en el dictamen de acuerdo a la revisión, tenemos la no modificada, que también toma el nombre de favorable o limpia. Este tipo de opinión que expresa el auditor está en base a los estados financieros, y por supuesto que esta opinión la va a emitir luego de haber revisado los estados financieros, y se encuentra con la buena noticia, el buen trabajo de que los estados financieros no contienen errores, y que por lo tanto presentan la real situación de la empresa, y que por tanto todos sus procesos, procedimientos están dentro de la normativa. Por lo tanto, los estados financieros son muy razonables y están fuera de errores.
Luego tenemos una segunda opinión que el auditor puede encontrar o puede más bien expresar al revisar los estados financieros. Puede darse el caso de que los estados financieros contienen errores mínimos que no afectan mayormente a la situación financiera de la empresa. En este caso, el auditor está en capacidad de emitir una opinión con salvedades. Tengamos presente que los errores no deben afectar mayormente a la situación financiera de la empresa. Una tercera opinión tenemos aquella que es la adversa o negativa. Esta opinión, si ya realmente el auditor la expresa cuando ha revisado los estados financieros y se encuentra con la novedad de que al revisar las operaciones, al revisar los diferentes componentes del estado financiero, los resultados de los informes no reflejan la real situación financiera de la empresa. Es decir, contienen errores que invalidan totalmente la situación financiera o los estados financieros. En consecuencia, en pocas palabras, diremos que la opinión adversa o negativa pues no favorece para nada a la empresa porque se está diciendo que no está cumpliendo con la normatividad, no está cumpliendo con los aspectos que nos dicen las normas internacionales de información financiera y no está cumpliendo con las diferentes normas del control interno. Luego tenemos también otra situación que se puede presentar al revisar los estados financieros. El auditor puede encontrarse con algunas situaciones que realmente no le permiten obtener información dentro de la empresa y en este sentido pues tiene muchas limitaciones y al no tener clara la situación de la empresa va a tener que obligatoriamente abstenerse de dictaminar, lo que también toma el nombre de negación de opinión o abstención de dictaminar. Como vuelvo a repetir, esta situación se presenta cuando el auditor no puede accesar a la información de la empresa, bien sea porque la documentación no existe, sufrió un problema, un flagelo, una situación y la documentación se perdió. Puede ser un caso, o también porque muchas de las veces los auditados se niegan a entregar la información para que el auditor pueda realizar su trabajo. Al no tener certeza de lo que está pasando dentro de la empresa, pues el auditor no puede emitir una opinión. Entonces, como ustedes ven, brevemente hemos conocido 4 tipos de opinión que son generalmente las más utilizadas o que se presentan dentro de un examen de auditoría. A continuación vamos también a revisar pues las partes del dictamen. Decíamos al inicio, les decía al inicio que el objetivo de la auditoría es plasmar una opinión como un resultado final de la auditoría. Por supuesto que esta opinión la emite dentro de un documento y ese documento es el que se toma el nombre de dictamen. Vamos también nosotros a conocer lo que nos dice o lo que nos señala la norma internacional de auditoría número 700. Recordarán ustedes que el auditor tiene la obligación de observar la normativa internacional de auditoría con la finalidad de presentar informes, dictámenes
uniformes.